a Conectando Voces, el podcast de la unidad. Nos encontramos hoy con un invitado demasiado especial para todos nosotros, un invitado que estoy segura ustedes conocen, pero también desconocen mucho, y por eso lo trajimos aquí. Él va a ser el abrebocas de este grandioso programa. Vamos a responder y a resolver muchas inquietudes que todos ustedes a veces preguntan de entre los pasillos, y por eso estamos aquí, estamos con nada más y nada menos que el director de nuestra unidad de investigación y acusación, Giovanni Álvarez Santoyo. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Muy bien. Muchas gracias. Director, bienvenido a Conectando Voces. Este es un podcast que lo que quiere hacer es acercar a la persona, al director, al funcionario, a nuestro compañero, muchísimo más a todos nosotros. Entonces, bienvenido a este programa y esperamos que se lo goce mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué chévere esta idea, me parece espectacular y espero cumplir con esas expectativas a las que se refirió al inicio. Bueno, pues yo sé que muchos se preguntan diferentes cosas acerca del director y por eso yo estoy aquí para acercarnos muchísimo a él. Sabemos que, director, eres abogado, especialista, tienes un recorrido grandísimo en todo el sector público, pero queremos saber más de Giovanni Álvarez Santoyo. ¿Quién era Giovanni en su niñez? Giovanni fue un niño feliz. Tuve la fortuna de tener unos padres maravillosos, de tener aún mis padres. Siempre nos dieron a todos, a mí y a todos mis hermanos, cariño. Se preocuparon por satisfacer nuestras necesidades. Bueno, fui muy feliz, compartí con muchos amigos. En esa época lo más común era jugar fútbol en las calles, frente a las casas, porque no había muchos escenarios deportivos. Uh-huh. En cada barrio había por ahí una cancha y los que jugaban eran como los más grandes, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso jugábamos con balones de pasta, de plástico, porque el fútbol se jugaba con balones de fútbol, pero en las canchas grandes. ¿De plástico? Sí, eran balones de pasta, llamaba uno, balón de pasta. O sea, que un balonazo de esos era más fuerte que los de ahora. No, porque eran de pasta delgadita. Ah, sí. Sí, claro. ¿Y cuántos hermanos tienes? Nosotros somos 8, yo soy el quinto. 7 hombres y una mujer. ¿Y esa mujer la consentida de todos? ¿O eso parece? Pues sí, ¿no? Digamos ¿Es de las mayores o de las mi hermana es la séptima. Casi la menor. Entonces es casi la menor. A todo el mundo le tocó cuidar a esa china. Bueno, director, ¿y ustedes dónde vivían? Yo soy de Bucaramanga, mi familia es netamente santanderiana. Somos santanderianos por tradición, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos santanderianos. Nací, viví en Bucaramanga hasta que salí ya siendo un abogado. La primera vez que salí de Santander un tiempo largo fue cuando presté el servicio militar. El resto yo estudié en Bucaramanga la primaria, el bachillerato, la universidad la hice en Bucaramanga. Y pues ya después fue que salí a trabajar fuera del departamento. ¿Cómo es eso de que querías ser militar, veterinario, le gustaban las mascotas, quería cuidar animalitos, pero resultaron inscribiéndolo a derecho? Bueno, esa es una historia curiosa. Yo en mi adolescencia, digamos, hice muchas cosas. Dentro de esas muchas cosas que hice fue ser deportista. También por mi tradición, digamos, campesina, porque mi familia, pues, una familia de tradición campesina, me gustaba la veterinaria. O sea, de hecho, la primera carrera que quise estudiar fue veterinaria. También en alguna época pensé en entrar a la Armada Nacional. Y cuando estaba en el sexto bachillerato, pues pensé en inscribirme y me decían, tiene que ir a inscribirse,
pero yo iba todos los días a entrenar natación a la piscina olímpica en Bucaramanga. Y decía, bueno, como la oficina de la Armada quedaba cerca de la piscina olímpica, dije, no, todos los días decía, mañana voy, mañana voy. Pues el día que fui ya se habían cerrado las inscripciones. Entonces nunca me alcancé a inscribir a eso. Después me tocó prestar el servicio militar. Vine a Bogotá a prestar el servicio militar. Regresé a Bucaramanga con la idea de a ver qué iba a hacer. En esa época había la aduana nacional, en esa época creo que no se llamaba DIAN todavía, sino aduana nacional, Sí. tenía una policía de aduanas. Y un compañero me dijo que nos presentáramos a la policía de aduanas. Y sí, dije, bueno, pues sí, me voy a presentar a la policía de aduanas. Entonces fui a hablar con mi papá. Le dije que me diera plata para el pasaje de venirme a Bogotá porque me iba a presentar a la policía de aduanas. Y el viejo me dijo, ¿qué policía de aduanas? Ni qué nada, hermano, más bien meta a estudiar. Eso era en enero del año 84. Y yo dije, no, papá, pero yo no me inscribí en ninguna universidad ni nada, ya esos, ahora en febrero empiezan. Dijo, va, mire a ver cómo hace. Y una amiga que era novia de un hermano mío, estudiaba Derecho. Y estaba ese día casualmente en la casa. Y mi papá le dijo, oiga, ¿por qué no le consigue una cita allá a Giovanni en la universidad? A ver si le dan un cupo. Y yo no sé cómo hizo ella, me consiguió la cita con un cura español, Generoso Gutiérrez. Pero yo fui a la cita y dije que me van a recibir si entraban el 2 de febrero. Y era como 20 de enero, 23 de enero o algo así. Y fui a la cita con el cura. El cura me hizo solo 2 preguntas. Después de que me presenté, me dijo, ¿y qué estabas haciendo, hijo? Le dije, padre, estaba prestando el servicio militar. ¿Cuándo saliste? El 28 de diciembre. ¿Y qué quiere estudiar? Y yo, pues, padre, de Derecho. Y me dijo, vaya, matricúlese, mijo. Terminé estudiando Derecho. Porque yo quería estudiar en la veterinaria, pero en Bucaramanga no había facultad de veterinaria. Y como no me había inscrito, pues dije, bueno, Derecho, y terminé siendo abogado y aquí estoy. Bueno, pues fue un muy buen instinto, una buena acertada también, ¿no? Porque se eligió el camino que tenía que ser. Y entonces, como por los 95, 96 más o menos, empezaste con tu primer cargo público en la Fiscalía General de la Nación, ¿no? ¿O antes ya habías estado en No. otros Yo salí de la cargos? universidad y me dediqué a hacer algo que siempre he querido hacer, y es litigar. Yo estaba litigando con un abogado de Bucaramanga en asuntos civiles. Pero tenía que graduarme. Entonces había una cosa que creo que todavía se llama judicatura. Había que hacer la judicatura. Y un amigo me informó que estaba necesitando un inspector de policía en un municipio cerca de Bucaramanga que se llama Aratoca. Entonces me fui a hablar con el con el alcalde de Aratoca. Y el alcalde, entiendo que está buscando un inspector de policía. Bueno, me interesa el cargo para hacer la judicatura. Me dijo el alcalde, lo nombro ya, hermano. Él necesitaba el inspector de policía, porque en esa época habían creado la ley 23 del 91, se llamaba, que unos delitos menores los denominaron a través de esa ley contravenciones especiales y dejaron de ser de competencia de los jueces. Y eran del jefe de policía, el inspector de policía en los municipios, y la primera autoridad de policía pues es el alcalde. Entonces la juez le mandó de un día para otro 203 casos al alcalde. Y el alcalde pues no sabía qué hacer. Creó la inspección de policía y me nombraron a mí inspector de policía. Fue mi primer cargo. Y ¿cómo así que es algo que todavía quieres, que actualmente quisieras hacer? O sea, litigar, patinar, algo distinto a todo el tema de servicio público,
gobierno, entidades, algo. Pues lo que pasa es que yo siempre he estado en el mundo de la administración de justicia, porque la inspección de policía pasa a la fiscalía. Ajá. Y bueno, fui más de 20 años fiscal. Y el fiscal finalmente es un litigante también, porque va a las audiencias, etcétera. Sí. Entonces, pues yo he querido pasar al otro lado y tener la experiencia de litigar, pero como defensor, no como fiscal. Sí, como defensor. Exacto. Bueno, es un buen dato para todos. Director, yo sé que pues ya ha sido un tránsito de muchísimas cosas, cargos, personas, casos, bueno, 20 años en la fiscalía, pues eso es un bagaje. 25. 25, enorme. Pero hoy en día, ¿cómo es un día de descanso del director? Bueno, trato de divertirme. Me gusta hacer deporte. Entonces los días de descanso, por ejemplo, los fines de semana, sábado y domingo voy en la mañana a montar en bicicleta. ¿A qué horas? No soy madrugador, debo decirlo. O sea, yo me levanto por O sea, la mañana. yo me levanto con calma. No me paro a las 4 de la mañana nunca. ¿Sí? Me levanto por ahí a las 7 y entre 8 y 8 y media de la mañana estoy saliendo a montar en bicicleta. ¿Y los recorridos que son? ¿Patio? ¿Es bicicleta de ruta o de montañas? No, eso de... Normal, Ustedes, sí, ciclovía. sí, yo voy a darle vueltas a la pista que hay ahí alrededor de la biblioteca Virgilio Barco. Entonces voy y le doy vueltas ahí a la biblioteca Virgilio Barco. Una hora monto en bicicleta. Además que Eso por ahí sí, sale muchísimo ciclista. Sí, es una hora dando pedal. Más o menos recorro entre 21 y 24 kilómetros en esa hora, dependiendo la velocidad que le ponga. ¿Y sales solo o sales en compañía de tu querida esposa? No, ella poco le gusta montar en bicicleta. No, yo salgo solo a montar en bicicleta. Bueno, ¿cómo fue esa historia? Ya llevan 40 años juntos, ¿no? Oiga, sí, me atrapó pronto. Muy joven. Nosotros nos casamos muy jóvenes. Estábamos en la universidad. Muy jóvenes, ¿desde cuántos años? Pues mi primer hijo nació cuando yo tenía 23. 23 años. ¿Y ahí ya estaban casados? Ya, claro. Y ella, 22. Entonces el que la atrapó fue el director, no ella. No, ella fue la que me atrapó. De hecho, un valiente yo aguantarme 40 años. ¿Cómo se conocieron? En la universidad. Ah, en la universidad. Los dos estudiamos Estaban Derecho. juntos. O sea, Sí. ella también es abogada. Ella también es abogada. Bueno, director, cuéntenos un poquito acerca de sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos años tiene ahorita el mayor? Cuéntenos un poquito más de su familia, de su núcleo familiar. Tengo 3 hijos. Mi hijo mayor tiene 37 años. Mis 3 hijos son abogados. Tengo... son 2 hombres y una niña. Digo niña, ya tiene 27 años. ¿Es la menor? Es la menor. El segundo tiene 35. Ellos estudian Derecho, ¿por qué? ¿Por influencias de los papás? ¿Porque les gustó desde muy chiquitos? ¿Por qué? La verdad creo que fue una decisión de ellos. Porque, de hecho, al principio a ninguno de los 3 le gustaba el derecho. Tal vez por mi vida como fiscal. Claro. Dura. Pues digamos, a lo largo de mi vida como fiscal siempre tuve momentos pues difíciles, especialmente cuando fui fiscal de derechos humanos y eso. Mucho tiempo no estaba en la casa
Aparte de eso tuve, pues, en una época algunas amenazas y cosas de eso, y eso dificulta la vida familiar. Pero finalmente, pues, eso los muchachos dan mucha vuelta y finalmente, pues, cogen su rumbo, porque, digamos, mi hijo mayor, abogado, trabaja en la fiscalía. El segundo de mis hijos, primero estudió periodismo, él es periodista y después estudió derecho. Y mi hija primero estudió gastronomía. No jodas. Y después estudió derecho. Sí. Terminaron todos en el derecho. Todos terminaron en el derecho. Y bueno, ¿hay nietos? Un poco de gatos y perros, porque les cuento que ninguno de los tres se ha decidido Nietos peludos. Ninguno de los tres se ha decidido a tener hijos. ¿Y usted sí saca a pasear a sus peludos o no? A mí me toca eso. Yo soy el director aquí, allá soy el paseador de perros. Tenemos una intriga. ¿Cómo hace director para elegir las corbatas? Que se pone todos los días. ¿La que caiga? La que caiga. Sí, esta. O sea, yo tengo que decirles que en eso soy descomplicado. Yo acomodo la ropa en el orden que va llegando y saco el que esté en turno. Y de acuerdo con el color del vestido, pues cojo cualquier corbata. Al final todos combinan. Sí, entonces no me complico. Las camisas, la mayoría son blancas. Tengo muy pocas camisas de otro color. Ustedes casi siempre me van a ver con camisa blanca para no estar pensando en qué camisa me voy a poner. Blanca, punto, chao. Y la mayoría de mis vestidos son azules también. Director, ¿y no ha pensado en dejar la corbata? Pues no, es un tema como de costumbre. Sí. Y de protocolo. Lo que pasa es que, fíjese que a mí me ocurrió algo curioso. Cuando estaba en la fiscalía, casi siempre la gente acostumbraba a ir los viernes sin corbata, o sea, informal al trabajo. Yo nunca lo hacía. Siempre iba con corbata, porque uno no sabía si una audiencia o alguna cosa. Y resulta que un día dije, no tengo audiencia, me voy a ir sin corbata. De hecho, me fui ese día muy informal para la oficina. Y preciso, ese día me delegaron para una reunión en la Presidencia de la República. Entonces me tocó salir corriendo a cambiarme de ropa para ir a la reunión. Entonces, todos los días en corbata. Todos los días en corbata. Bueno, pues no, es una curiosidad que nos causa porque además es una combinación entre corbata, medias, es chévere, es chévere. Entonces decimos, ¿cómo elegirá las corbatas? Entonces, bueno, había que hacer esa pregunta. Sí, yo veo. Director, ¿a usted alguna vez alguien le ha roto el corazón? La verdad. Creo que no he tenido esa fortuna. Pues que como yo me casé tan temprano y llevo 40 años, entonces no he dado mucha vuelta, no me dieron chance. Bueno, entonces cambiémosla. ¿Cuál ha sido su momento más duro, más difícil, que le ha generado más sensibilidad como director en la unidad? Pues la verdad he tenido momentos duros, de distinta clase. Tuvimos momentos duros cuando empezamos a estructurar la jurisdicción, la unidad, por cosas normales que ocurren, pero que de todas maneras lo golpean a uno. Un momento muy duro fue cuando el caso de que, ahora se me olvida hasta el nombre del fiscal que resultó involucrado en el tema
de Santrich, Bermeo, pues fue un tema que dije, uy, pues, pucha, ¿qué pasó aquí? Porque nunca esperaba que fuera a ocurrir una cosa de esas. Además, porque nosotros no teníamos nada que ver con el caso. Entonces, pues, nunca me pasó por la cabeza algo así. Ese fue un momento muy duro. Y lo contrario, el momento más feliz, victorioso. Pues la verdad es que creo que hay muchos momentos felices. Digamos que para hablar de la unidad fue un momento feliz no cuando me posesioné como director, tal vez cuando me llamaron para informarme que me habían designado como director de la unidad de investigación y acusación. Okay. Al recibir la noticia. Al recibir la noticia, porque esto es anecdótico, debo decirles, yo creí que me estaban mamando gallo. ¿Por qué? Porque a mí me llamó una amiga, ustedes de pronto la conocen, la doctora Marta Galindo, que fue fiscal acá. Ella también estaba en el concurso. Y la primera persona que me llamó fue ella. Me dijo, Giovanni, lo designaron director de la unidad de investigación y acusación de la JEP. Y yo internamente decía, esta vieja me está mamando gallo. Después me llamó Néstor Raúl Correa, que era el secretario ejecutivo, para decirme que me han designado. Y yo, sin embargo, todavía lo dudaba. Pero él me dijo, mire, entrale a la página del comité de escogencia, y está el oficio. Yo creí cuando miré el oficio. Bueno, y además y después sí empezaron a llamar, muchísima gente empezó a llamar, hasta que ya me aburrí de contestar llamadas. Porque todo el mundo llamaba, ¿qué? Felicitaciones, que ya como a las 200 llamadas, y dije, no, ya, me mamé, estaba el celular por ahí. Entonces fue un momento chévere. Claro, recibir la noticia. Bueno, vamos a pasar a un segmento. Pero que quiero hablar de otro momento chévere. Está bien, agreguémoslo. Otro momento chévere fue cuando posesioné un grupo grande de personas que llegaba a la unidad, a la jurisdicción. Y fue un momento chévere porque uno, cuando empieza a cumplir una función como la que me tocó, pues primero se rodea de gente que uno conoce. Pero cuando yo hice la posesión más grande de gente en la unidad, a la mayoría de la gente que nombré y que posesioné no la conocía. ¿Y cómo fue ese Porque yo proceso? hice una convocatoria, nosotros hicimos una convocatoria y se inscribió una gran cantidad de gente. Y nosotros escogimos la gente de la convocatoria. La mayoría de la gente que yo nombré fue de la convocatoria. De manera que yo, a muy pocos de los que posesioné ese día, que eran como 60 personas o más, conocía, el resto no los conocía. Y eso me hacía feliz. Claro. O sea, me hizo muy feliz porque pues la gente se presentó y se resultó nombrada como resulté nombrado yo. Cuando me designaron director de la unidad de investigación y acusación, porque yo me presenté ahí. Claro que eso es bueno decirlo, ¿no? Porque pensaría uno como llega un director y trae a su gente y se va y se la lleva, y así como pasa en muchos lugares, ¿no? Pero exacto, por supuesto eso es bueno mencionarlo porque pues por méritos propios las personas están acá. Así es. Bueno, director, vamos a pasar a una sección donde vamos a hablar un poquito de política. Aquí suceden cosas interesantes, sobre todo porque queremos de pronto saber sus pensamientos más allá de ser director. Si lo asignaran o designaran como presidente un día, ¿cuál sería la primera orden que usted daría? Qué tema tan complicado eso es muy difícil. Pensar en cuál sería la primera orden. Muy difícil, pero es algo que nos tenemos que preguntar todos los ciudadanos. Yo creo que lo que trataría de hacer más bien tal vez sería despolarizar el país.
porque la polarización nos afecta mucho. Yo tengo la fortuna de que siempre me han criticado por algo. Los de la izquierda dicen que soy de la derecha y los de la derecha dicen que soy de la izquierda, entonces tengo esa fortuna. El secreto es saber de cuál es. Entonces, no, yo soy del lado de la justicia y de los derechos. Siempre he sido defensor de derechos humanos desde el punto de vista institucional, porque pues prácticamente toda mi vida profesional he sido servidor público. Pero siempre he estado metido en temas de justicia y de garantía de derechos. Entonces, creo que a la gente hay que garantizarle sus derechos. Entonces, lo primero que haría en ese día como presidente sería invitar al país a que se despolarizara. Bueno, ¿y qué personaje histórico le inspira más en su visión como director de la unidad? Lo que pasa es que con todos los defectos que pueda tener una persona, pues hay mucha gente que ha hecho cosas buenas. Digamos que desde el punto de vista así como cercano, hay tres personas, pues le voy a hablar de varias. Sí. Debo decirle, hay tres personajes en la historia de América que para mí han sido muy importantes. Bolívar, Santander y el general Hermógenes Maza. Pues todo el mundo conoce a Bolívar y a Santander. Sí. Y pues lo que hicieron, incluso sus pugnas personales y profesionales. Y el otro porque era un personaje del que poco se habla, pero que en medio de que la guerra libertadora fue muy auténtico y muy pintoresco, Hermógenes Maza. Entonces siempre lo que he leído de él me ha impresionado mucho por su forma de ser. Director, ¿y usted cómo cree que podemos acercar más a la gente joven a la realidad de nuestro país? El país, aunque no pareciera, era más culto que hoy. Ahora, digamos, los jóvenes tienen una forma distinta de compartir y de relacionarse. Cuando yo estaba joven, las formas de relacionarnos eran diferentes. Y esa forma de relacionarnos nos hacía ver más de cerca la realidad del país. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba adolescente, las relaciones entre las personas eran mucho más cercanas y había más temas culturales. Entonces, por ejemplo, en los barrios en Bucaramanga, la gente se concentraba en torno a la Junta de Acción Comunal. Y en todos los barrios, no sé ahora, había una cosa que llamaba el Salón Comunal. El Salón Comunal era como un teatro. Y entonces los fines de semana había presentaciones. En el barrio donde yo vivía había 8 grupos de teatro. En el colegio donde yo estudiaba había concursos de poesía, había concursos de teatro. Y ese tipo de... ¿Y el director estaba ahí metido? Yo, claro. Entonces, a mí me gustaba todo ese tipo de cosas. Y se hablaba de muchos temas. Y uno escuchaba a muchos locos hablando vainas. Y era muy interesante. Entonces, digamos, en torno a esas reuniones que había para preparar los concursos, para organizar las obras de teatro, se discutían muchos asuntos. Y se leían muchas noticias también. Entonces, pues uno era como más cercano, las comunidades eran más cercanas. Y eso nos hacía más unidos y nos preocupábamos más por lo que pasaba en el país. Hoy día los muchachos andan en el computador y en el internet y ya las reuniones son más difíciles. Porque uno está, incluso ya uno de viejo, está en una reunión y todo el mundo está con el celular y muchas veces ni siquiera le está poniendo cuidado a lo que está diciendo el otro loco que está en la reunión. Porque está respondiendo por allá un asunto en el teléfono o alguna cosa. Y eso tal vez ha despersonalizado las relaciones. Sí, hoy por hoy es muy difícil. Ajá. Sí, de pronto coincido en que antes pues la cultura era distinta, ¿no? Pero pues al final tenemos que adaptarnos a lo que hoy por hoy nos han traído pues toda esta evolución. Director, de 1 a 10, ¿cómo califica Colombia actualmente? Depende de lo que vayamos a hablar. Yo insisto en que Colombia, En general. Colombia es un país maravilloso.
es un país en el que podríamos todos ser felices. Por eso decía que cuando me preguntaba que qué haría o qué orden daría si fuera presidente, sería despolarizar al país. Si nosotros cambiamos un poquito nuestra forma de ser, creo que este país sería fabuloso. Yo ni siquiera lo califico mal, aún con todos los problemas que hay, porque este es un país de gente complicada, porque para que tengamos 70 años en un conflicto es porque somos complicados. Llevamos 40 años tratando de construir paz y no lo hemos logrado totalmente. Yo, en medio de tantas vicisitudes y dificultades, de todas maneras le pongo 7. ¿7? Sí. Bueno, bien. Pensé que iba a ser menos. No, yo soy optimista. Director, ¿sueña con algún cargo político? Nunca. Ya el recorrido que ha tenido ha sido suficiente, ¿no? Pues no, yo... Sí, ahora quisiera, como les decía, desde un principio, litigar. Nunca me ha llamado la atención la política. La política me parece chévere verla desde lejitos. Un país como este, o todos los países tal vez siempre son políticos, ¿no? Siempre hay temas de política que hay que conocer y hay que manejar. Pero digamos que hay algún cargo que yo quisiera tener, pues no sé. Ahí sí, como una vez contaba, creo que en uno de los cafés, cuando empecé mi carrera en la fiscalía, que empecé en un cargo, yo era asistente judicial grado 7, se llamaba ese cargo. Siempre pensé en ser fiscal ante el tribunal o ser fiscal ante la corte. Creo que cumplí mis expectativas profesionales totalmente. Lo único que me queda es tratar de servirle al pueblo colombiano, a toda la comunidad. Yo soy muy creyente y siempre he pensado que he sido un bendecido de Dios y aspiro poder transmitir todo eso bueno que he recibido a los demás. Seguro que sí, director. Hay muchas personas que lo ven como espejo y como guía, que ni siquiera usted se entera de eso, pero me parece muy bueno ese punto de vista que tiene. Ahora vamos a pasar a un segmento de preguntas rápidas con respuestas cortas. Esto se llama conectando voces, conectando con la persona que tenemos como invitada. Entonces hay que elegir, son 2 preguntas y solo hay que elegir una respuesta. Nunca las 2 y nunca ninguna. ¿Listo? Bueno, director, empecemos. ¿Antonio Aguilar o Vicente Fernández? Antonio Aguilar. ¿Juegos de mesa o videojuegos? Sí, está complicado, ¿no? Es que me gustan los dos. No, pues elija uno. Juegos de mesa. ¿Pista de baile o karaoke? También las dos. Pero me gusta bailar. ¿García Márquez o Álvaro Mutis? Yo, García Márquez. ¿Rancheras o música colombiana? Música colombiana. ¿El Pibe o Lucho Herrera? El Pibe. ¿Nairo o Rigo? Nairo. ¿Fernando Botero o Alejandro Obregón? El estilo me gusta más Obregón. ¿Shakira o Karol G? Shakira. ¿Star Wars o Harry Potter? Uy. Venga, ¿y ustedes de dónde sacaron esas preguntas? ¿Por qué, director? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque esas me gustan ambas. ¿Está difícil la elección? Aunque digan que no, escojo las dos. Bueno, entonces, ¿cuáles se ha visto más? Star Wars. Listo. ¿Fiscal o director? Director. Ya pasé por fiscal muchos años.
¿Pepitoria o cabrito? Pepitoria. ¿Corbata o botas pantaneras? Creo que ya usé bastante tiempo corbata. ¿Bucaramanga o Bogotá? Bucaramanga. ¿Con pelo o con plata? Pelo no voy a tener ya. Ya tuve. Y plata pues no me preocupa. Por eso, ¿con pelo o con plata? ¿Cuál prefiere? ¿Ah? No, pero es que pelo ya... No me voy a mandar poner pelo. Ya Bueno, está a las entonces alturas de plata. la vida, pues... ¿Para qué? ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿Cálido o frío? Cálido. ¿Arriba o abajo? Siempre mejor arriba. ¿Mezcal o aguardiente? También me gustan los dos. ¿Sí? Sí. Bueno, es que hay un solo mezcal que me gusta. Entonces, aguardiente. Los aguardientes me gustan todos. ¿Tecnología o uga uga? Eh, uga uga. ¿Arroz o yuca? A mí me lata que aquí hay alguna suerte de trampa en esto. Pero bueno, arroz. Sí, obvio que nos falta el arrocito, Sí. ¿cierto? ¿Comer o bailar? Pues yo creo que cuando sea el momento hay que aprovechar, bailar. Bueno, director, y estas son preguntas un poquito más abiertas. ¿Cuál es su comida favorita? El arroz. ¿Acompañada de una yuca? De una yuca, un huevito frito, con atún, como sea. ¿Un libro que nos recomiende? Pues aparte de un libro espectacular y por eso escogí a Gabo por encima de Mutis y es 100 años de soledad. Gran libro. Pero hay un libro que leí antes de 100 años de soledad. Yo empecé la lectura siendo muy pequeño y yo me leí un libro que se llama El esclavo. El esclavo. ¿Qué es una novela? Es una novela espectacular. Bueno, hay que buscarlo. ¿Qué superpoder le gustaría tener? El de Charles Xavier. Ah, sí. El de la silla de ruedas. Es mejor el poder de la mente que cualquier otro. Sí. Un lugar que sueña visitar. Uy, pucha. Esto es difícil. Porque casi nadie va por allá. Pero a mí sí me gustaría ir. ¿A dónde? A donde dicen que nació el mundo. Pero eso queda por allá en Irak. Entre Irak e Irán. Por la tierra de Ur. Que mencionan en la Biblia. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles fueron sus vacaciones favoritas? Tuve muchas. De hecho, las vacaciones favoritas, todavía las recuerdo, eran todas las veces que salíamos a vacaciones cuando estaba en primaria. ¿Para dónde los abuelitos? A la finca de mis abuelos, o poderse levantar todos los días y dedicarse a jugar fútbol, o yerbis, o hacer cualquier cosa que uno de chino hace, sin ninguna preocupación y sin pensar que tiene que hacer la tarea para el día siguiente. Esas han sido mis vacaciones favoritas. Bueno, director, y ya para cerrar este segmento, para irnos al último, ¿cuál es su lugar favorito en el mundo? Mi casa. Me encanta esa respuesta. Bueno, director, vamos a hablar un poquito, que esto ya es muy corto, de las anécdotas divertidas. ¿Cómo así? ¿Cómo así que en lugar de matar una rata lo que hizo fue destrozar las lucecitas de Navidad? ¿Cómo? No, pero... No, pero fue en el proceso. Pero es que lo de las luces fue en el proceso. Ah, bueno, cuéntenme. Digamos, hay animales, creo que todos, hay algunos animales a los que les tenemos, Fobia. yo digo que miedo, Hmm. porque uno lo que le tiene es miedo, no tanto como fobia. Y para mí las ratas, los ratones son... Si yo llego
a ver una rata, un ratón en el lugar donde yo esté, tengo que sacarlo como sea o no puedo tener tranquilidad. Sí, yo también soy de esos. Odio los ratones. Entonces, pues se apareció un ratón y había que sacarlo. Punto. ¿Sí? A costa de lo que fuera. Y preciso se metió donde estaban las luces y había que sacarlo. Entonces, pues hubo necesidad de destruir esas luces. Sí. O las luces o el ratón. O las pero... luces o el ratón, pero ¿Y pues, lo había mató? que sacarlo. A veces se logra el objetivo, a veces no. Director, si usted pudiera viajar en el tiempo, ¿viajaría al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Por qué? Me parece maravilloso. Revivir, ¿no? Sí, claro, hay muchas cosas que uno quisiera saber. Y muchas épocas en las que hubiera querido estar. ¿Qué consejo regalaría que a usted le hubieran gustado que le hubieran dado? No, yo quisiera regalar un consejo que a mí me han dado. 2 cosas. Mi abuelo decía, paso a poco se anda lejos. Uno no debe tener prisa en la vida. O sea, más prisa de la normal, de la que debe tener. Eso lo hace llegar a puerto seguro. Sin prisa, pero sin pausa. Así es, hay que ir tranquilo por la vida. Bueno, director, y para cerrar con broche de oro, ¿celebró la victoria del Búcaro? Indudablemente, todavía la estoy celebrando. 75 años, la primera estrella es Fue pucha, bárbaro. increíble. Sí, eso es de celebrar también. Bueno, director, muchas gracias por habernos acompañado en este programa tan divertido, diferente. Esperamos que llegue a los oídos de todas las personas de la unidad que quieran acercarse y escucharlo. O escucharnos, también esperamos que usted nos escuche. Por supuesto. Y bienvenido a Conectando Voces, un espacio del equipo de comunicaciones para todos los de la unidad. Vale, muchas gracias por la invitación y felicitaciones al equipo. Gracias.